Muy buenas tardes, queridos amigos de la 1190, 11.90 y FM 101.3. En este día estamos comenzando nuestro programa. Te seguiré, Jesús, te seguiré. Hoy contamos con Eric Rojas Cardoso y quien les habla, Padre Miguel Ángel Cardoso. Es un programa en el cual sobre todo vamos a hacer un comentario sobre las lecturas de este domingo que es el 16º del tiempo ordinario del ciclo A. Estamos entonces en la mitad del año litúrgico y bueno, queremos comentar la palabra de Dios que nos acompaña en nuestra vida, que nos guía, que nos ilumina y también que nos fortalece. Muy bien, vamos a comenzar entonces en nuestro programa y el mensaje que nos llega hoy es un mensaje muy hermoso, muy consolador y también muy desafiante. Justamente estamos en los evangelios. Estamos extendiendo los evangelios que hablan de las parábolas de Jesús, estos ejemplos, estos pequeños cuentos que Jesús, relatos que Jesús nos hace y que sirven como comparación o como ejemplo para la idea principal que Él quiere dar siempre. Entonces es como una explicación de lo que el Señor quiere instaurar en este mundo, el reino de Dios. Entonces vamos a escuchar, en primer lugar lo vamos a escuchar en forma de canción y esta canción entonces nos hace la introducción a la parábola que las parábolas en realidad son tres parábolas que vamos a escuchar más tarde. El primero que es el del trigo y la cizaña. Escuchamos esta canción.
esta canción del trigo y la cizaña, cantado por Javier Bru. Es una canción muy linda, y la letra está inspirada en la parábola, pero de una manera muy fiel. O sea, no es que cambia la letra, sino que muy. De acuerdo. Sí, de acuerdo a eso, solamente que poetizado un poco por Javier Bru para que se pueda hacer entonces una canción de esa parábola. Bueno, vamos a escuchar un poco. Ahora en realidad vamos a empezar, esta es una motivación, pero vamos a empezar con la primera lectura del día del domingo, porque se hace primero en la liturgia del domingo, la misa del domingo, se hace en la primera lectura, después se hace el salmo, se lee el salmo, luego la segunda lectura y al final el Evangelio, ¿verdad? Bueno, esta parábola se cuenta en el Evangelio, pero ahora comenzamos con la primera lectura, que siempre la primera lectura tiene también un acercamiento, una conexión con el tema del Evangelio, ¿verdad? Bueno, escuchemos entonces esta primera lectura, que es del libro de la sabiduría, un libro del Antiguo Testamento, escrito en griego. Entonces, vamos a escuchar un poquito este pasaje del libro de la sabiduría. En el capítulo 12, versículo 13.16-19. O sea que es 13, 14, 15 y... No, 13 y después salta al 16, 17, 18, 19. Vamos a escuchar un poco entonces. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgencia con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a hacer un pequeño comentario entonces de esta lectura y vamos a leer una de las frases principales que dice: Señor, tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía sobre todos te hace perdonar a todos. O sea, el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, que es un poder que Él utiliza para hacer las cosas buenas. La justicia es las cosas buenas. Y tu soberanía, o sea, ese poder que tiene, te hace perdonar. ¿Mm? Imagínense que hoy en día, cuando alguien tiene un poquito de poder, ya sea, por ejemplo, el jefe del trabajo, el político de turno, o hasta el vecino que maneja el comité del barrio, lo primero que hace es plantarse firme
y a veces aplastar al que se equivoca. Aplastar. Nos encanta la mano dura, el poder, el podercito para entonces aplastar al otro, pero con los demás, claro, no con nosotros. Resulta que este libro de la sabiduría hoy nos viene a romper los esquemas, porque nos dice que Dios, que tiene el poder absoluto del universo, que podría borrarnos del mapa con solo pestañear, Él es todo lo contrario. Su poder no se demuestra destruyendo, sino teniendo paciencia. El poder de Dios consiste en la paciencia. Dios no es un juez amargado que está esperando que metas la pata para ponerte el dedo encima. El texto dice algo hermoso. Gobernando con mano firme, nos juzgas con mucha moderación. Es decir, Dios nos cuida con una delicadeza increíble. Es que sabe de qué barro estamos hechos. Y aquí viene la lección de oro para nosotros. El autor dice que Dios actúa así para enseñarnos que el justo debe ser humano y compasivo, y que a sus hijos nos da una dulce esperanza, porque cuando pecamos, Él siempre nos da espacio y tiempo para el arrepentimiento, para que nos arrepintamos. O sea, si Dios nos tiene esa paciencia infinita, ¿por qué nosotros somos tan implacables con los que nos rodean? ¿Por qué le negamos el perdón a la esposa, al esposo, al hijo, al compañero de trabajo que se equivocó? Hoy el Señor entonces nos invita a cambiar la mano dura por el corazón blando. Dejemos que la paciencia de Dios se nos contagie un poquito también a nosotros. Bueno, ahora escucharemos entonces el Salmo cantado. El Salmo es el Salmo 85, y la antífona es: Tu Señor eres bueno e indulgente.
Escuchamos la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, díganme, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que se arrodillan a rezar? Están pasando por un problemón terrible y simplemente no les salen las palabras. ¿Mm? Te quedas mudo con un nudo en la garganta o repites lo mismo como un disco rayado porque la angustia es demasiado. A todos nos pasa. No sabemos qué decirle a Dios. A veces no sabemos ni qué pedirle a Dios. Pedimos que se nos quite el dolor, cuando quizás lo que necesitamos es fortaleza. Pedimos cambiar al otro cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero bueno, San Pablo hoy justamente nos da un abrazo directo al alma en su carta a los romanos. Nos dice, no se preocupen, el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad. ¡Qué auxilio, eh! ¡Qué alivio para nosotros! Dice San Pablo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. ¿Qué es lo que significa esa palabra tan rara? Significa gemidos que no se pueden explicar con palabras humanas. Es como el llanto de un niño que su mamá entiende perfectamente sin que el niño hable. ¿Qué es lo que le pasa? Uno le dice a la mamá, dice, no es que tal cosa y tal cosa. O el suspiro de una madre cansada que Dios comprende al detalle. Cuando te sientas sobrecargado, cuando la enfermedad, las deudas o los problemas familiares te quiten el habla, solo dile, Espíritu Santo, reza tú en mí, porque yo ya no puedo. Desde luego que la oración no es un examen de oratoria, donde gana el que habla más, donde habla con palabras más lindas o usa palabras más de domingos. La oración es un encuentro de corazones. Dios no mira la elegancia de tus palabras, mira la sinceridad de esa necesidad que le presentas. Esta semana dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras oraciones y descansemos en Él. Ahora vamos a escuchar el aleluya para aclamar el Evangelio.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo, aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los, los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al, al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te Vamos, alabamos, Señor. Señor. Bueno, vamos entonces a rememorar Lecturas. estas palabras, estas lecturas en una canción, ¿verdad? Que es también que habla de nuevo de este tema, ¿eh? Y luego vamos a hacer el comentario. Aquí nuevamente del trigo y la cizaña.
reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña. Llegamos al Evangelio y Jesús, que es el mejor pedagogo de la historia, el mejor maestro, nos habla con ejemplos del campo. Hoy nos regala 3 parábolas: el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Vamos a concentrarnos en la primera. El dueño del campo siembra trigo bueno, pero en la noche el enemigo siembra cizaña. La cizaña es una hierba mala que cuando está creciendo se parece muchísimo al trigo, pero le saca espacio al trigo, ¿verdad? Para que crezca el trigo. Cuando los trabajadores ven el desastre, corren alarmados y le dicen al patrón: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y el patrón, que es muy sabio, les dice: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Qué cosa, hermanos. El mundo está lleno de trigo y de cizaña. Y dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestras comunidades parroquiales y dentro de nuestro propio corazón también conviven el trigo y la cizaña. Todos tenemos días donde somos somos como el trigo, limpio, somos buenos, serviciales, amables. Pero hay días donde nos sale la cizaña, el chisme, el egoísmo, el mal genio. A veces nosotros quisiéramos ser los fumigadores del mundo, o sea, señalar a todos los malos, apartarlos, juzgarlos, destruirlos. A ese hay que sacarle de ahí. Pero Jesús nos dice: calma, ese trabajo no es de ustedes. Dios no tiene prisa por cortar cabezas. Él prefiere esperar porque tiene la esperanza de que la cizaña se convierta en trigo. Sí, en la lógica de Dios los milagros son posibles. Un corazón endurecido hoy, mañana puede ser un corazón santo, por la gracia de Dios. Después hay otras 2 pequeñas parábolas, también la mostaza y la levadura, que nos recuerdan que las cosas de Dios empiezan siendo chiquititas, casi invisibles, pero tienen una fuerza por dentro que termina transformándolo todo. La mostaza, por ejemplo, una semillita, la más chiquita de las semillas, y cuando crece es el mayor en la huerta. En la huerta es el mayor de los arbustos, ¿verdad? Y de las hortalizas, Así es el reino. No hace ruido, pero cambia vidas. No nos cansemos nosotros de sembrar el bien, aunque veamos mucha hierba mala a nuestro alrededor. No nos tenemos que convertir en jueces de los demás. Más bien, revisemos nuestro propio terreno. ¿Qué es lo que está creciendo más en mi corazón hoy? ¿El trigo del amor o la cizaña del rencor? Muy bien. Tenemos entonces un Dios poderoso, pero compasivo. Un Espíritu Santo que reza por nosotros en la debilidad. Y un Padre paciente que nos cuida y que nos hace crecer. Escuchemos una canción y continuamos entonces con el siguiente tema, que es el tema de la amistad del amigo. Jesús, amigo.
Déjalos crecer, ¿eh? Bueno, ahora entonces vamos a comenzar a hacer una introducción para este tema que vamos a introducir, el tema de la amistad. Mejor dicho, el tema de Jesús amigo, que es un tema tan interesante porque el Señor es nuestro gran amigo, es el verdadero amigo, es el que nos enseña a ser amigos de nuestros hermanos, entonces de nuestros semejantes, de nuestro prójimo. Entonces Él nos enseña el modo de ser amigo. Y queremos recordar entonces qué es lo que nos dice también la Sagrada Escritura sobre la amistad. La amistad. Y bueno, vamos en primer lugar a recordar alguna frase del Evangelio. Jesús dice a sus discípulos: yo ya no les llamo servidores, yo les llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que el Padre me ha revelado. Yo les hice participar de aquello que Dios me ha enseñado, de lo que Él me ha dicho y de lo que Él me ha encomendado también. Él nos dice, y Él nos da el ejemplo. Él es un amigo que no nos abandona, porque dice también: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo estaré siempre con ustedes. Donde dos o más están en mi nombre, allí también estoy yo, dice también. Y por eso sabemos que Él está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en los momentos buenos y también en los momentos malos, ¿verdad? Él está siempre con nosotros. En la antigüedad, un siervo obedecía solamente órdenes, sin entender los planes de su señor. O sea, un patrón no tenía por qué explicar a su servidor por qué le manda hacer esa orden. Jesús rompe esa barrera. Él, cuando nos llama amigos, nos introduce en la intimidad de su corazón y de los planes de Dios. Él nos explica qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero Jesús no se quedó solamente en palabras bonitas. Tradujo la amistad en el mayor hábito de entrega, dar la vida, porque aquel que da la vida es el verdadero amigo. Él dio la vida en la cruz, o sea, en el sufrimiento, pero sufrimiento por amor. Las características de la amistad de Jesús, en primer lugar, es que es incondicional, incondicional. No espera que nosotros aceptemos su amistad, y Él nos acepta tal como somos. Pero esa amistad suya nos impulsa a ser mejores. Si hacen lo que yo les mando, dice, si hacen lo que yo les mando, transforma nuestra vida. Además, es transparente. Él nos comparte la verdad. Él nos dice por qué y para qué. No nos oculta nada. Todo es para nuestro bien. Jesús nos enseña que ser un buen amigo cuesta. No significa dar lo que nos sobra, sino estar dispuesto a dar la vida en el día a día, dar nuestro tiempo, escuchar con paciencia y aprender a perdonar. Entonces, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestros amigos de la misma manera que Jesús
se sacrificó por nosotros. Bueno, vamos a escuchar justamente una canción que se llama Jesús Amigo. La amistad, tu amistad me hace bien, dice esta canción. Y sin embargo, no existe tampoco la amistad perfecta entre los seres humanos, porque todos cometemos errores. Tarde o temprano decepcionaremos a alguien o nos decepcionarán. Esa es una gran verdad. Por eso una amistad duradera no es aquella donde nunca hay conflictos, sino aquella donde el perdón es más fuerte que la ofensa.
Jesús nos enseña cómo restaurar una amistad rota. Recordemos a Pedro. Pedro prometió lealtad a Jesús, le juró 1000 veces que no le iba a traicionar. Y luego, sin embargo, lo negó 3 veces por miedo. Cualquiera hubiera borrado a Pedro de su lista de amigos. Pero miremos lo que hace Jesús resucitado a la orilla del mar. Después que resucitó, no le echa en cara a Pedro su traición, sino le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces reemplaza las 3 negaciones con 3 oportunidades de reafirmar su amor a Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. San Pablo, que fue un gran apóstol, no conoció a Jesús directamente. Él ya lo conoció porque Jesús se le apareció. Pero San Pablo entendió perfectamente y nos transmite en su carta, dice en Colosenses, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes, dice. Jesús nos enseña que el verdadero amigo no guarda rencor, nos saca a relucir los errores del pasado, no te está reprochando, recordando constantemente lo que le hiciste mal. Busca la reconciliación y en ese sentido da el primer paso. Quien da el primer paso está cumpliendo lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Porque Dios siempre da el primer paso. Y el primer paso en este caso es para sanar la herida. Incluso cuando los ofendidos somos nosotros. Ser amigos como Jesús nos exige bajar el orgullo, significa pedir perdón cuando nos equivocamos, en primer lugar, y tener la grandeza de otorgarlo cuando nos hieren. La amistad sana es un reflejo del Evangelio. Gracia, misericordia y una segunda oportunidad siempre. Bueno, ¿hay alguna amistad que estás necesitando restaurar hoy a través del perdón? Sigue las huellas de Jesús, el amigo que siempre perdona. El amigo que siempre perdona. Ese Jesús que quedó con nosotros para darnos su fuerza también en la Eucaristía. Y al escuchar estas canciones de la amistad, nos despedimos de ustedes también. Hasta el próximo sábado a las 15:30 en nuestro programa Te seguiré, Jesús. Te seguiré, Jesús. Te seguiré. Te seguiré. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 1190 AM, por la FM 101.3. Y 1190 AM. Exacto. Y también por Radio Urbana, aquellos que están escuchando por Radio Urbana, nuestros saludos también.
Entre Bélgica e Inglaterra, y los ingleses ese partido lo jugaron para cumplir, honestamente. Saltaron a la cancha para cumplir con el calendario y con la organización del evento, por ejemplo. Es que desde lo anímico es muy difícil de afrontar, Peter, Sí. ¿no? Venís de jugar una semi, te vaciaste procurando alcanzar un objetivo que no vas a poder alcanzar, y un par de días después tenés que volver a motivarte y llevar la cabeza al mismo nivel en el que estaba. Es imposible, biológicamente es imposible. Sí. Pero tenés que volver a motivarte como para despedirte del Mundial con una victoria, que no es lo mismo que despedirse con otra derrota. Es verdad. Y habrá que ver, por ejemplo, si la figura de Mbappé en su cabeza tiene la situación del récord histórico de los goles en el Mundial, de la bota de oro de este torneo, si le pesa, si no le pesa, si jugará de titular o no ante la selección inglesa. Lo cierto es que Francia ya se encuentra en el estadio de Miami para afrontar este partido por el tercer lugar. Ahí está Mike Mañía. Sí, señor. Bueno, va llegando gente al banderazo, querido Peter. Se nota la diferencia ya de afluencia de público, ¿no? Sí, en ese señor. lugar emblemático de Times Square. Los norteamericanos que residen en Nueva York se preguntarán ¿qué le pasa por la cabeza a esta gente? Sí. Si el partido es mañana, ¿se habrán equivocado? ¿Qué están haciendo acá? Para mí se confundieron y creen que la final es hoy. Avísenle a los argentinos que es mañana, dirá algún neoyorquino común por allí. Vamos a escuchar a continuación al DT español, Luis de la Fuente, quien se enfrentará mañana oficialmente por primera vez con Messi, pero en las inferiores, cuando Messi estaba en la Masía del Barcelona, de la Fuente era DT de las inferiores del Sevilla. Le hizo marcaje individual a Messi y cuando retiró esa marca personal, en 15 minutos Messi hizo 4 goles. De la Fuente lo explicó perfectamente, lo escuchamos. Hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla.
del Sevilla a Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a 0. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Sí, pues ellos la primera parte estaban muy bien parados, basculaban muy bien y bueno, los primeros 20 minutos de la segunda parte creo que lo cansamos mucho. El ritmo de balón nuestro fue muy alto y bueno, ahí fue cuando se cansaron, metimos el primero y vinieron todos los demás. Bueno, decíamos, Peter, va llegando cada vez más gente a Times Square a pesar de la lluvia, a pesar del día encapotado. Y la tenemos a Barbie Fritzler para que agregue más color a este celeste y blanco en este lugar icónico de Nueva York. Barbie, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? El placer enorme de saludarlos. Es tremendo lo que está copando Argentina, ¿eh? Es tremendo. Ustedes ya lo están viendo en las imágenes, pero la verdad que no deja de sorprender. Gente que se ha viajado de todas partes del mundo y que llega a ver este partido. ¿Cómo va por acá? Acá estamos, vinimos de Buenos Aires, siguiendo a Argentina todo el Mundial y ahora vamos por el último paso. Siguiendo a la Argentina todo el Mundial, no se perdieron ni un partido. Arrancamos en Cabo Verde y en adelante. Bueno, igual es casi todo. Casi todo. Lo importante. Digamos que el verdadero mundial, es lo que dicen muchos técnicos, que arranca el verdadero mundial ahí. 100%. Y mañana la última de Leo, levanta la copa y gracias por todo. Por favor, me gusta esa confianza. 100%. ¿Qué evaluación hacen del recorrido de la Argentina hasta acá? Ustedes que tuvieron la posibilidad de estar en todos los partidos, ¿cómo vivieron cada uno de ellos? Mira, fuimos de menos a más. La verdad que fueron experiencias. Cada partido fue una experiencia, una locura. Cabo Verde con alargue, después en los últimos 10 minutos, con 10 hombres, y lo de Inglaterra fue lo máximo de lo máximo. La oportunidad de vivir eso, ¿no? Sí, haber estado en la cancha ya fue una locura. ¿Qué se llevan de ese partido en especial? Nada, a ver, la gente llorando, era algo único. La verdad que con eso muchos ya dicen, estamos hechos, yo digo un pasito más. Porque está bien que el discurso era, y se entiende, que partía desde el cuerpo técnico, bueno, es un partido de fútbol y nada más, pero para nosotros es imposible desligarlo. Ningún partido de fútbol y nada más, había que ver los muertos de estos tipos y lo logramos. ¿Y mañana? Mañana ganamos, mañana hay que ganar, por Leo hay que ganar. Por Leo, la última de Leo, levantamos la copa y listo, sigan jugando. Muchas gracias. Gracias. Esto es nada más una pincelada, compañeros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien acá. ¿De dónde sos? De Chile, acompañando a mi esposo argentino. Aquí venimos llegando a Las Vegas, así que aprovechar la final. Calzamos todo para estar acá en la ¿Te final. encariñaste ya un poquito con la selección argentina? Mira, son ya 6 años de matrimonio, así que argentino en el corazón. Abuela argentina, mi esposo argentino, así que de Chile apoyando. No, yo quiero saber esto. Finales de Copa América. ¿Cómo se vivieron? ¿Le dolió? Yo lloré, perdí mango, perdí de todo en Chile, pero ahora somos campeones, realmente campeones del mundo. No, perdí mucha plata, mucho dinero. Tremendo. Pero bueno, ahora ya sos una Argentina más también. Sí, aparte que somos hermanos. Yo no entiendo eso de que la rivalidad no. Hay que ser sudamericano, hay que apoyar a Argentina y espero que mañana gane tranquilamente, que no lleguemos a la largue, que gane entre. Basta de sufrir, pare de sufrir. Bueno, si no sufre, no seas argentino, ¿no? Así que esperamos y damos todo lo mejor para que mañana la selección argentina gane y gane bien. ¿Qué genera esta selección argentina después de haber vivido las malas, este proceso donde todo sale bien? Esto genera un enorme corazón y amor para unir a Argentina completo, hermano. Entonces, yo lo vengo siguiendo desde niño, del 85, Maradona en Buenos Aires, y ahora acá los United. No, acá ganamos, acá vamos a ganar, che. ¡Vamos Argentina! Muchas gracias.
gracias. En proporción en el estadio, para mí va a ser un poco lo que se viene viendo por las calles acá, compañeros. La realidad es que hay colonias españolas que viajaron y se van a hacer sentir y notar, pero me parece que la diferencia va a ser bastante abrumadora a favor de los albicelestes. Si tenés más para seguir pinceleando, metele, ¿eh? ¿Más? Sí, claro. Vamos a buscar más. Aprovechemos tu presencia ahí, dale. Pasa que, claro, como estamos medio alejados y todavía estábamos con el tema climático, ahora vamos a ver si podemos cargar cámara al hombro y empezamos a traer gente. Porque, claro, bueno, el banderazo en realidad como punto culmine a las 5 de la tarde. Pero ¿qué pasa? La gente empezó a llegar desde temprano. En cuanto al clima, es como que no sabes cuándo va a empezar a llover de nuevo o cuándo no, pero que el agua ni siquiera va a parar a la gente. Más o menos. Half English, half Spanish. Yes, ma'am. Well, English good. English Spanish, good? And rooting for Argentina. Sí, claro. Obviamente. Obviamente. ¿Y de dónde nace esto? En Texas, pero mi mamá está en Argentina. En Texas. Bueno, muy bien, porque ya empezamos a tener casos similares en nuestra propia selección, como Nico Paz eligiendo representar a la Argentina. Sí. Wait, what? Choosing to represent Argentina, is that correct? Oh, sí, of course. Sí. No, yeah, perdón. Okay, what this team generates you? What does the team generate? On your feelings? Cuando voy a los partidos y los watch parties, son como, o sea, they're just really fun, and it's like super like, I don't know, I just get really excited just watching the games, and it's just really fun to be a part of the fan base. Sí. Pero cuando miro estoy muy nervioso, porque no hace nada hasta el 80 minutos. Sí. Claro, bueno, yo le preguntaba qué le genera a este equipo, a él que le divierte muchísimo ver los partidos, eso es lo que me estaba contando, y obviamente que sentirse parte de la afición Argentinian people is awesome, right? Sí, claro. Best culture, actually. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Tenga un buen día. Bueno, un Spanglish divino. Vamos a recorrer un poco acá, a ver qué nos seguimos encontrando de toda la gente argentina que hay por aquí. Chicos, unas preguntitas les puedo hacer. ¿Cómo no? ¿De dónde son? De Villa María de Córdoba. ¿Cuándo llegaron? Hace el 9 de junio. Estamos siguiendo toda la Copa del Mundo. Tremendo. Si hay que elegir un partido que más sufrieron y el que más les gustó. El partido pasado contra Inglaterra, sí. Todos juntos, sufrido, emoción. Todos, a ver, todos. A esa vez que ganarlo como sea. Yo creo que fue el más importante hasta ahora y bueno, ¿Y el de mañana? También más importante, pero yo con la Inglaterra creo que es uno de los mejores partidos que vi en mi vida. Es como que ya se siente que ¿qué más se le puede pedir a este grupo de jugadores? No, o sea, mañana se podría pedir, pero bueno, hasta ahora vienen bien. ¿Qué genera esta selección argentina? Todo. La verdad que mucha alegría nos ha dado. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahí seguimos, compañeros, cuando ustedes me digan, renovamos el contacto y seguimos llevándoles lo mejor de color acá en el Times Square. Gracias por tu trabajo, Barbie, desde el lugar de los hechos, desde Nueva York, con el banderazo, que allí va creciendo en cuanto a la cantidad de camisetas albicelestes presentes en ese epicentro turístico de la ciudad de Nueva York. Existe un lugar donde no se habla con palabras, donde se habla con hechos. En el campo somos lo que hacemos. Somos Pickup. Somos Chevrolet. ¿Vale la pena ese impulso de tirar una chilena en el último minuto sabiendo que mañana te va a doler absolutamente todo? Sí, vale la pena. Porque Átomo alivia el dolor con efecto analgésico y antiinflamatorio. Átomo, tu impulso es más fuerte que el dolor. Eso es, gente. No se guarden nada. Si llegamos hasta acá, no es por casualidad. Háganlo por ustedes. Háganlo por ellos. ¡Vamos que soy! Temporada de Out of Office. Estás en despegar. No falta nada.
Nuevo Chevrolet Sonic. No te lo vas a poder sacar de la cabeza. ¿Vale la pena ese impulso de tirar una chilena en el último minuto sabiendo que mañana te va a doler absolutamente todo? Sí, vale la pena. Porque Atomo alivia el dolor con efecto analgésico y antiinflamatorio. Atomo, tu impulso es más fuerte que el dolor. Gemini, poneme a mí y a mi perro junto a la selección. Estos ojos han visto de todo. Para esos ojos llegan a Jumbo las gafas oficiales de la selección argentina de fútbol. Para que esos ojos se vistan de campeones, encontralos exclusivamente en Jumbo. En Bea, este fin de semana, 35% en cervezas de marcas seleccionadas, 25% en snack Crachitos y Kento. Además, Fernet Branca más gaseosa Coca-Cola, 19.800 pesos. Seguí ahorrando en Bea. Ozuna vuelve a Argentina con una aventura World Tour. 8 de septiembre en el Movistar Arena. Una noche para cantar todos los hits que hicieron historia. Entradas en venta en www.movistararena.com.ar. 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Galicia. Antecedentes, los últimos 2 cruces entre ambos, con una buena cantidad de goles anotados. El primero, 2010, España, flamante campeona, llegaba al Monumental para mostrar su título ante el equipo que dirigía Checho Batista. Se habló mucho en ese entonces